Apaguen sus micrófonos, por favor. Apaguen sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos. Ya, por favor, ahí deja una dirección. Descargar el dep C++. Vayan descargándolo porque parece que va a demorar un poco. Pensé que estaba más rápido. He dejado ahí una dirección. Para ir descargando el programa. A ver, vayan descargando el programa, por favor. Sí, voy a... Acá, descargar el programa, el dep C++. El mío está acá descargando todavía. Ahí les he pasado la dirección. ¿Sí? Sí, mientras va descargando, vamos viendo acá el tema. Cualquier cosa eh, sí, cualquiera de las dos opciones pueden usar la opción de Windows o de Linux, pero siempre en Linux hay que trabajar con el terminal para hacer la compilación. Si no hay problema en el manejo de los programas en Linux, no hay ningún inconveniente. Pero eso sí, teniendo cuidado cuando al momento de hacer las compilaciones. Que ya lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a descargar el programa. Siguen ingresando algunos amigos más. Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos. Cualquier cosa me lo escriben al chat. Y en el chat yo voy respondiendo las dudas. ¿Está bien? Bueno, siguen ingresando. Entonces, apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, mientras va descargando, ¿qué tal? Vamos acá viendo ya lo que es la presentación. A ver. Bueno, lo que vamos a ver ahora es programación en C++. La idea inicial de este curso fue por iniciativa de un amigo que me pedía que hace tiempo que
que le ayudara, que le dé algunos tips sobre programación, ¿no? En realidad él quería aprender un poco de robótica, un poco de electrónica. Y bueno, para iniciar con esas cosas, eh, decidí empezar con lo que es la programación, porque es lo que tenemos a la mano, ya que no podemos comprar componentes ni nada electrónico. Entonces la idea era empezar a trabajar con la programación, ¿no? Entonces, este proyecto que tenemos esa parte de programación en C++ es parte de un proyecto más grande, ¿no? De aprender a programar otras cosas, pero para aprender a programar otros lenguajes, lo principal es aprender la lógica de programación, cómo es que la computadora piensa, cómo es que la computadora sigue órdenes. Entonces, para aprender eso, tenemos que aprender con un lenguaje sencillo. Y ese lenguaje sencillo es el C++. Es bastante fácil de poder usar y entender más que el lenguaje en sí, entender cómo es que se, se mandan los comandos necesarios para que la computadora realice una acción. Entonces, ese es el punto fundamental de la programación. No tanto aprender el lenguaje, sino a saber interpretar y poder desarrollar y poder resolver problemas, ¿no? Eso es lo principal. Entonces, ya vamos a ver, no sé en cuántas clases lo haremos, vamos a ir viendo. También tener presente que esta sesión se cierra en... no tiene ningún problema con conflicto con el Python, así que no vas a tener ninguna dificultad. Son compiladores diferentes. Y si tiene conflicto, ya pues lo desinstalas. Habrá que ver, cada computadora se va a comportar de diferente manera. Eso es lo difícil de poder ver si pasa algo o no. Pero bueno, la computadora no se va a malograr. Eh, entonces, les decía, la presentación se cierra en 40 minutos, así que si nos va a faltar tiempo, abrimos otra pantalla y seguimos con la explicación. Ya, entonces lo primero que voy a hacer es, ya que hay varios amigos que recién se están introduciendo a este mundo de la programación, no tienen mucho conocimiento sobre el tema, eh, lo que voy a hacer va a ser resolver algunas preguntitas que nos hacemos antes de entrar a este mundo, ¿no? De la programación. Una vez finalizado eso, empezamos ya con lo que es la programación en sí. Entonces, voy a continuar. ¿Qué es un lenguaje de programación? Bueno, un lenguaje de programación, como su nombre lo dice, es un lenguaje. Y siguen llegando más amigos. Un lenguaje, así como nuestro idioma español, ¿no? El inglés, sigue cierta estructura de cómo se habla, cómo se expresa, ¿no? Existen palabras que se usan en uno en otro idioma para expresar una oración, para tener una idea. Entonces, el lenguaje de programación es de esa manera, o sea, varios comandos me van a generar una interacción con la computadora. Entonces, la idea es aprenderse esos comandos y decirlas de manera coherente que la computadora lo pueda entender. Ah, entonces, en ese momento ya estaremos programando. Entonces, aprender a programar no va a ser difícil. La idea es, como les digo, aprender lógica. Más que el mismo lenguaje es aprender la lógica. Cuando nosotros empezamos a hablar el español, empezamos con palabras sencillas, pero seguían cierta lógica, cierto criterio. Y así tenemos que empezar, aprendiendo poco a poco. Y cada vez que tengamos un problema más grande, vamos a ir buscando otras nuevas palabras. Es como les digo en el español, nosotros no usamos todas las palabras del español, no sabemos todas las palabras que hay en el diccionario, pero las que conocemos son las que usamos normalmente. Entonces, si queremos aprender otra palabra más, voy al diccionario y la uso, ¿no es cierto? Es igual.
en los lenguajes de programación voy a conocer ciertos comandos. Eh, ya, en la programación voy a aprender ciertos comandos para resolver problemas, pero cuando el problema se haga más difícil, voy y busco comandos que me puedan ayudar a resolver este problema. Entonces, es igual que el lenguaje español, que el inglés y así, ¿no? ¿Cómo aprendo a programar? Siempre a mis estudiantes del instituto, de la universidad, les digo que para aprender a programar, primero tengo que tener el problema que quiero resolver. A veces vamos a aprender a programar solamente porque por aprender un lenguaje no le vamos a dar utilidad, ¿no? Lo principal es eh, tener el problema que quiero resolver y voy a buscar las herramientas. Pero como estamos iniciando y esto es un lenguaje de programación que se usa bastante, lo importante acá es aprender la lógica, ¿no? Lógica de programación. ¿Por qué es importante aprender a programar? Eh, bueno, aprender a programar es muy importante en estos tiempos, ¿no es cierto? Ya que podemos resolver problemas y podemos hacer, trabajar desde casa, ¿no? Programar lo podemos hacer desde casa. Y en estos tiempos donde modernos, que ya todo funciona con las computadoras, es necesario para, de repente yo tengo un punto de venta, necesito hacer un software para punto de venta. Tengo, no sé, cualquier problema que yo pueda tener la puedo resolver haciendo un programa, ¿no? Un programa, de repente alguien que se dedica a la contabilidad necesita hacer un programa que calcule costos, gastos, no sé, hace un programa, ¿no? Normalmente a veces lo hacen en Excel, pero el Excel a veces tiene problemas con que las tablas no se bloquean, a veces cambia un dato. En cambio, en el programa no sucede eso, ¿no? Cuando yo desarrollo un programa. Entonces, así, es importante, sí, es muy importante aprender a programar. ¿Quiénes pueden programar? En realidad todos, desde los más pequeños de casa, pueden aprender a programar. Ahora existen lenguajes de programación para niños, para adultos, y todos los lenguajes te ayudan para aprender esa lógica, ¿no? Esa lógica de que se necesita para poder resolver problemas. Entonces, todos podemos aprender a programar y todos en algún momento lo vamos a usar. De repente alguien quiere hacer su página web, va a tener que programar. Alguien quiere hacer un foro, ¿no? Donde pueda mostrar sus videos, todo eso tiene que aprender a programar. Salvo que lo mande a programar a alguien, pero de repente no lo hace como uno quiere. Entonces, siempre es bueno aprender un lenguaje de programación. De aquí, de este punto, que es un lenguaje básico, van a ir aprendiendo más lenguajes, ¿no? Si programo mal, se malogra mi PC. Eso es a veces lo que veo que tiene la computadora, tiene el programa, pero tienen miedo de escribir un código. Escriban el código, si está mal, la computadora los va a corregir, no se va a malograr su computadora. eh, y si se desconfigura su programa, lo vuelven a instalar y vuelven a seguir trabajando. No tengan ningún miedo de que se vaya a malograr su PC. ¿Está bien? Eh, en la actualidad existen muchos lenguajes de programación y cada lenguaje de programación tiene un uso en específico. Bueno, no, un uso en el que más destaca. Y nos han dado más tiempo no se va a cerrar el programa. Eh, entonces, si yo quiero hacer páginas web, tendría que aprender PHP. Si quiero hacer programas de aplicaciones para computadora, en Java de repente. Y así, si quiero hacer base de datos, SQL, y la misma necesidad de querer desarrollar algo, me va a llevar a la necesidad de aprender otro lenguaje de programación. Y este mundo de la programación es muy amplio. Así que, como les digo, no es necesario que toda la información se la metan a la cabeza, sino saber dónde está esa información y saber cómo usarla, saber la lógica de programación.
Entonces, eso es lo más importante. Ahora, para resolver un problema, o sea, primero, si yo quiero hacer un programa, primero tengo que saber qué problema voy a resolver, ¿no es cierto? Y todos los problemas tienen solución, ¿no? Entonces, y para resolver un problema, ¿qué necesito? Necesito encontrar justamente esa solución. ¿Cuáles son los pasos que necesito desarrollar para resolver ese problema? Esos pasos que yo necesito para resolver un problema se llama algoritmo. Entonces, un algoritmo es un conjunto de pasos que resuelven un problema. Ahora, un problema puede tener varios algoritmos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un problema se puede resolver de diferentes maneras. Va a depender bastante del programador y qué comandos conoce, ¿no? Para poder resolver ese problema. Entonces, eh, más que el problema es, lo más importante de la programación no es el programa en sí, sino el algoritmo. Y la mayoría fallamos en poder desarrollar ese algoritmo que me resuelve el problema. Porque una vez que yo ya tengo el algoritmo, lo puedo transformar en un programa, que no es difícil. Lo principal es aprender a tener los pasos adecuados para resolver ese problema. Entonces, la idea fundamental de aprender C++ es más que fijarnos en el programa, fijarnos en los algoritmos. Porque con el algoritmo yo lo puedo llevar a cualquier lenguaje y en cualquier lenguaje va a poder funcionar. Eso es lo importante de saber el algoritmos. Entonces yo siempre pongo más hincapié, más que hincapié en el algoritmo que en el programa. Porque el algoritmo me va a funcionar para todo. Ahora, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos. O sea, un paso que va después del otro tiene que ser lógico. Por ejemplo, si yo estoy sentado y quiero prender la luz de mi cuarto, por ejemplo, eh, ¿cuáles serían los pasos? Lo primero que tendría que hacer sería pararme, caminar hacia el interruptor y encenderlo, ¿no es cierto? Esa es una secuencia lógica de pasos. No me puedo parar y de frente encender el interruptor sin haber caminado. Entonces, la computadora, si ve que le falta algo, no va a funcionar. Entonces, saber los pasos adecuados para resolver un problema es lo importante de la programación. Ya. Ahora, ¿cómo es que programo? ¿Cómo es que se desarrolla un programa? Para desarrollar un programa necesitamos un lugar donde yo pueda escribir ese programa. Existen infinidad de entornos donde yo puedo desarrollar el programa. Por ejemplo, si yo quiero hacer C++, puedo usar Codeblock, puedo usar Dev C++, puedo usar C++. Existen infinidad de entornos donde yo puedo escribir ese código. ¿Cuál es la ventaja de estos entornos de programación? La ventaja es que cuando yo escriba el código, los comandos se van a cambiar de color. eh, el mismo programa me va a decir dónde están los errores, dónde he escrito mal un comando. Esas ventajas me lo dan los entornos de programación, donde yo puedo escribir ese código. Ahora, una vez que yo escribo el código, es un código de alto nivel, donde yo ya escribí toda la secuencia de pasos para resolver un problema. Ahora, esa secuencia de pasos, yo las tengo que transformar en el código que la computadora entiende. La computadora solo entiende ceros y unos. A ver, por favor, su micrófono, apaguen su micrófono. Voy a hacer ya. Eh, entonces, si yo quiero pasar un código para que la computadora lo entienda, y la computadora solo entiende ceros y uno, se utilizan los compiladores. El compilador es el que transforma el código que yo he escrito al lenguaje de la computadora, al lenguaje máquina. Entonces, estos programas de acá, el DevC++, por ejemplo, tiene el editor donde yo escribo y el compilador juntos. Entonces, ahí mismo ya me sale el programa que se va a ejecutar. A ver,
Entonces, dejé descargando un programa. No sé si todos habrán descargado el programa. ¿Sí? ¿Ya lo instalaron? Sí. Pueden instalar el programa mientras el mío está descargando, está demorando un poco. Pero acá lo tengo. Acá voy a compartir. A ver, voy a compartir en esta. A ver, voy a usar mi otra computadora. A ver, a ver, para que instalen el programa, lo voy a poner acá. Ya, acá lo voy a compartir la pantalla. Primero voy a copiarles acá el texto. De ahí lo descargan. El internet está bien lento. Mm, ya. ¿Tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre qué es los lenguajes de programación? De preferencia escríbanmelo para... ¿Qué lenguaje es mejor? Eh, Como le digo, cada lenguaje tiene sus ventajas y desventajas. Hay lenguajes que se vuelven afines a un tema de programación. Por ejemplo, si yo quiero hacer páginas web, tendría que usar PHP, ¿no? Si quiero usar unas aplicaciones Java, si quiero hacer programas de escritorio, ¿no? Por ejemplo, un punto de venta, un sistema de contable, tendría que usar Visual Basic, Visual C, Visual Fox Pro. Entonces, si quiero, por ejemplo, hacer eh, ecuaciones matemáticas, resolver ecuaciones, usaría Fortran, ¿no? Etcétera. O sea, cada lenguaje va a tener un tema en el que es más completo, que tiene más cosas. Entonces, escoger el lenguaje es un poco... Lo importante de este lenguaje C++ es que es muy usado para el tema de iniciarse en la programación. Acá en el grupo veo que hay amigos que ya han programado antes y están volviendo a recordar. Hay otros que nunca han visto un lenguaje de programación y quieren aprender. Es por eso que he hecho voy a hacer una serie de programas, una serie de temas en lo que es C++, porque lo importante, como les digo, de este lenguaje, al ser sencillo, el, el dev C++ es el editor, o sea, el programa donde yo tipeo, y este programa se transforma a lenguaje C++. O sea, yo voy a tipear en lenguaje C++ y el programa lo va a compilar y lo va a volver en lenguaje máquina. Dev C++ es el entorno donde yo voy a escribir mi código. Pero ¿en qué idioma lo voy a escribir? Lo voy a escribir en C++, para que cuando yo lo transforme al lenguaje de la computadora sepa de qué lenguaje estoy pasando. Estoy pasando del C++ al lenguaje máquina. Entonces, el dev C++ es el programa. Hay otros, como el CodeBlock, que también yo uso bastante en lo que enseño con CodeBlock. No quise poner el CodeBlock porque ya he tenido problemas porque varios de mis estudiantes me dicen que lo instalan, pero no compilan sus programas. Entonces, mejor el dev C++, que siempre que he instalado ha funcionado.
Por eso es que he decidido usar el Dev C++, que es el editor para hacer C++. Existen otros editores, por ejemplo el Sublime Text, que es un entorno solamente de un editor de texto. El Visual Code, que también solamente son editores de texto, que ya después se busca un compilador que lo transforme al lenguaje de la computadora. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Mi programa ya va a terminar de grabar. ¿Tienen alguna? ¿Sí? A ver. Ah, la curva de aprendizaje del C es más rápida. El Java es un poquito más complicado. Por eso, para iniciarnos en la programación es que justamente escojo el C++ para poder aprender a programar. Porque no quiero que el tema sea programación, sino aprender a entender cómo es que la computadora piensa, ¿no? Cómo es que no piensa, sino cómo es que la computadora ejecuta las órdenes que yo le doy, ¿no? Ese es justamente lo importante, ¿no? De esto, del C++, que más que dedicarme a la programación pura, voy a enfocarme en el modo de cómo programar. De ahí ya, claro, el Java es un poquito más complicado, pero no tanto, ¿no? Es cuestión de buscar, por ejemplo, les digo, la idea es buscar el problema que yo quiero resolver. Quiero hacer una calculadora, ya, una calculadora, entonces buscamos cómo armamos una calculadora, ¿no? Etc. Cualquier cosa que ustedes deseen de desarrollar. Para compilar en otros sistemas que no sea Windows, en los sistemas, en los software libres como Linux, Ubuntu, tienen tienen sus editores de texto. No tengo los nombres específicos, pero sé que tienen editores y tienen sus compiladores que lo pueden hacer desde el mismo terminal. No estoy muy familiarizado, ya hace tiempo que no uso este software libre, pero sí que tiene su propio editor de compilar los códigos. Sí, puedes compilar puedes programar, puedes tipear el texto en Sublime Text, te soporta el C++, o sea, te va a reconocer los comandos. Pero para compilar vas a tener que buscar un compilador y ejecutarlo en el terminal del DOS del Windows. Desde ahí jalarías tu código al, al, al compilador, ¿no? Lo puedes hacer con Sublime Text. Ya, me falta poquito. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Eh, voy a, voy a cambiar esto. Eh, voy a salir de acá. ¿Ya lograron instalar el programa? ¿Tienen alguna? ¿Se escucha? Sí se escucha, ¿no? Voy a compartir mi... Sí, ya. Eh,
Voy a cerrar esto. A ver, voy a entrar al programa. Si ya lo instalaron, voy a entrar al programa para que... Ya. Estamos en esta pantalla. ¿Sí? Todos estamos ahí. Este de acá es la pantalla donde yo voy a poder editar el texto, o sea, el programa que voy a desarrollar. ¿Está bien? Todos hemos llegado acá. ¿Alguien falta que llegue a este punto? Por favor, les voy a pedir que apaguen sus, sus cámaras. Y si tienen algo que lo escriben, que algo que preguntar, lo escriben al chat. Al chat ahí lo voy respondiendo. ¿Sí? Entonces, ya una vez que instalé el entorno donde yo voy a poder escribir mi código, voy a entrar a archivo, nuevo, muy largo ese, nuevo proyecto. Por favor, apaguen sus cámaras. Entonces, voy a abrir un nuevo proyecto. Va a ser una aplicación de consola, ¿ya? Una aplicación de consola. Vamos a ponerle un nombre. Con este teclado. A ver. Ponele. Voy a ponerle mi primer programa. ¿Está bien? Va a ser un programa en C++, ¿no? Porque vamos a escribir el programa en C++. ¿Está bien? Entonces voy a poner aceptar. Ya está. Me va a pedir que lo guarde. Me va a pedir que guarde el programa. Entonces voy a buscar en el escritorio, en el equipo. Eh, hay que ser ordenado, ¿no? Con los programas. Voy a crear una nueva carpeta. Programación. A usted le ponen el nombre que deseen, ¿no? Programación en C++. Ya, pronunciense. Abrir y le damos guardar, ¿no? Entonces, va a aparecer la siguiente pantalla. Y nos vamos a ir familiarizando con esta pantalla. Esta es la pantalla donde voy a empezar a programar. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver algunas partes del programa y lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante. Voy a dejarlo así, de esta manera. In main, abro llaves y cierro llaves. ¿Está bien? No sé por qué mi programa está de esa manera, que está desconfigurado, creo, pero sale en negro. Pero ya. Entonces tenemos el siguiente programa, ¿no? Ahí está. In main, abro llaves, cierro llaves. Arriba tengo algo que dice include IOStream, ¿no? Eso vamos a ir viéndolo, ¿ya? Lo que yo voy a escribir acá va a ser un código para mostrar cómo es que se programa. Voy a escribir print F y entre paréntesis voy a escribir un texto.
Eh, Cuando uno inicia a programar, siempre empiezas con el hola mundo, ¿no? Es clásico. Entonces, eh, tenemos acá dos cosas. Primero, como les dije, tenemos que convertirlo, este programa, al código que lo entienda la computadora. Para eso vamos a ejecutar, compilar, o escribir, o teclar no, dale teclar el F9, ¿no? Compilar. Me va a pedir que lo guarde, le dan guardar, ya está. Está compilando, lo está transformando, lo está transformando a, lo estoy transformando al código de la computadora. ¿Qué falta? Me está dando un error. Siempre el C++, y este va a ser el talón el problema que todos vamos a tener, es que siempre en que cada terminación de código tengo que poner un punto y coma. ¿Ya? Siempre en cada línea tengo que poner un punto y coma. Entonces vuelvo a compilar. Ya está. Apaguen sus. ¿Ya? Entonces ya compiló, ya lo transformó al código de la computadora. Ahora vamos a ejecutar el programa. Ejecutamos. Y nos aparece el hola mundo. ¿Se ve algo? ¿Se logra ver? Una pantalla negra, porque acá no lo veo en mi otra computadora. Les debe aparecer una pantalla negra donde dice hola mundo. ¿Sí? ¿Sí aparece? Ya. Entonces ese es nuestro primer programa, ¿no? ¿Qué hace? Estoy imprimiendo, ¿no? Print F, que es el comando para imprimir en la pantalla. Estoy escribiendo hola mundo. Nada más. Eso es lo único que he hecho en esta oportunidad. Ahora, de repente ustedes quieren ver una pantalla más elaborada, ¿no? Con botones, con dibujos, ¿no? Eso es todo un proceso, no es tampoco de la noche a la mañana que lleguemos al nivel de poder mostrar botones o otros objetos en la pantalla. Este programa, en este curso de programación de C++, tenemos que familiarizarnos con esta pantalla negra, donde va a aparecer todos nuestros datos, todos nuestros resultados que querramos mostrar. Entonces, ya después, si desean, pueden irse por el lado de los programas de escritorio y empezar a aprender Visual Basic, Visual C, que les va a ayudar a hacer esas pantallas con botones, con dibujos, con gráficos estadísticos, ¿no? Eso se hace ya en Visual Basic. Ya si quieren irse por el tema que normalmente el que yo me voy a enfocar con este tema va a ser en la domótica, aprender. ¿Por qué no usé Seout? Sí, podría usar Seout, pero sí, era para más que todo más que probar en los comandos, simplemente quise imprimir un hola mundo, ¿no? Después vamos a trabajar con todo con Seout y Sein, ¿no? Y la librería Ustream. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver justo ahorita para que se den cuenta que hay muchas formas de resolver un problema. Por ejemplo, el problema ahorita era escribir hola mundo. Y ahora y hay dos formas, ¿no? Yo lo puse con printf y acá me sugieren que lo haga con cout. Son dos comandos que realizan la misma función. Estoy resolviendo el mismo problema usando dos comandos diferentes. Si ustedes desean, pueden usarlo, ¿no? Me voy a cerrar la pantalla. Le dan Enter para que la pantalla se borre y vuelven acá al programa, ¿no? Si ustedes desean, también pueden usar Cout. Cout. ¿Dónde está el paréntesis de este teclado? No encuentro el paréntesis. El mayor que.
Mm, no. A ver, un ratito. No tengo el mayor que. Bueno, ahorita lo voy a revisar porque no tengo en mi teclado, no tengo el mayor, que es muy pequeño este teclado. Ahorita lo reviso. Ya, pero pueden usar el Cout con el Shift 8. A ver, a ver. Ah, no, no, no. El mayor que, menor que. El símbolo del mayor. ¿Dónde está? Inicio. Un ratito. Voy a, voy a poner mi teclado en pantalla para poder tipear el. Entonces, Cout. Voy a poner acá el Alt 60. A ver los de la. No funciona en este teclado. No, no lo tengo. Ya. Lo que pasa es que acá no, en esta pantalla no tengo el chat. La tengo, acá está. Ahí, ahí, ahí. Abrió. Ah, ya acá está. Ya, ya, ya. Ya lo tengo, ya lo tengo. Acá está. Acá está. Ahí está. CO y puedo poner el código, ¿no? Buenas noches. La costumbre de poner doble comilla. Y la computadora, automáticamente cuando yo abro una llave, la computadora, el entorno ya sabe que automáticamente lo cierra. Y que yo tengo la costumbre de abrir y cerrar al mismo tiempo, entonces me salen cuatro. A ver, voy a compilar. Ah, un ratito. ¿Qué pasó? SEO, SEO. Ah, ese es el tema acá. Using namespace std. Por eso ya me acordé por qué no quería usar el estándar y el SEO. Y ahora sí. A ver, ya que estamos por ese lado, eh, ya que estamos por ese tema de qué comando usar, qué no usar, si yo quiero usar un comando, por ejemplo, este cout, ¿no? Este cout que está acá, que nos recomendaron, eh, si no quiero usar yo este comando de acá, tendría que poner acá std, dos puntos, para que reconozca
compilo y lo ejecuta normal, ¿no? Ejecutar. Entonces, si yo quiero usar cout, tengo que anteponerle std doble dos puntos. Entonces, si yo quiero escribir varios textos, tendría que poner de nuevo std doble dos puntos cout y el otro texto. Entonces, para no complicarme mucho, lo saco de acá y uso std, ¿no? Entonces, ya con este código, ya es como una abreviatura, ¿no? Ya sé que voy a usar std, entonces el cout ya no va a ser necesario que yo le ponga anteponerle ese texto, ¿no? Es por eso que me había ido por el printf, ¿no? Que es más sencillo el comando printf para poder enseñarles un poco de cómo es el entorno, ¿no? El entorno de programación es es sencillo, ¿no? Eh, hay que reconocer algunas partes, las librerías que yo voy a usar, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo se usan, para qué se usan, por qué se usan, ¿no? Las librerías, eh, el entorno, el main, ¿no? El programa principal, el in main, es todo lo que está en estas llaves, es lo que la computadora va a ejecutar. ¿Qué va a ejecutar la computadora cuando empiece? Primero, escribo hola mundo. Después, escribo buenas noches. Entonces, todo eso, esa secuencia de pasos, vamos a ir viéndolos y vamos a ir conociendo. Como les digo, el lenguaje de programación C++ es un lenguaje sencillo de usar, y así como es sencillo de usar, el entorno también es sencillo. Entonces, si ustedes quieren algo más elaborado, como pantallas, ¿no? O la misma pantalla que estamos usando para hacer el programa, quieren ese tipo de pantallas, entonces hay que aprender otros lenguajes o agregar más cosas a este C++. Bueno, creo que ya... no, todavía es temprano. Ya. Entonces vamos a empezar a programar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre el entorno? Porque ya lo que vamos a usar siempre va a ser ejecutar, compilar y ejecutar, en ese orden. Y si ustedes desean, los dos al mismo tiempo, compilar y ejecutar. Yo siempre uso compilo y ejecuto automáticamente. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo haga un cambio en mi programa, cada vez que yo haga un cambio en este programa, siempre lo tengo que compilar y ejecutar. Así como siempre hacer en ese orden, ¿no? Primero compilo, lo transformo al lenguaje de la computadora y lo ejecuto para ver qué es lo que va a hacer la computadora. Entonces eso es lo que siempre vamos a hacer, ¿no? Limpiar, encerar, ¿no? Sí, compilar, ejecutar, ¿no? En ese orden, siempre. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la programación. Entonces, ¿cómo es que empezamos a programar? O sea, qué hago? ¿Qué hago con mi programa? Ahora, ¿qué hago? Si ustedes... vamos a empezar a ver lo que son las variables, ¿ya? ¿Qué variables puedo usar? ¿Cómo los voy a usar? Si yo quiero, por ejemplo, hacer una suma de dos números, por ejemplo, ya que está acá, vamos a trabajar con el cout y el sein, ¿ya? Si yo quiero hacer una suma de datos, haría lo siguiente, por ejemplo, A igual a 6, punto y coma. Siempre el punto y coma. B igual a 7. ¿Sabes qué? Creo una variable C que sea igual a más B. Ya está. Entonces, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale A? 6. ¿Cuánto vale B? 7. 6 más 7, 13, ¿no es cierto? A ver. Estoy con dos computadoras. Voy a compilar y me va a salir error. Y dice, acá el mismo entorno te dice qué errores tienes. Y hay que aprender. Ya, justamente a eso voy.
A eso voy, sí. Ese es el error que quiero que vean. Eh, Hay que aprender a leer los errores que estoy cometiendo. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder hacer bien las cosas, ¿no? Acá me está dando un error. Me dice, A no fue declarado en esta pantalla, ¿no? A no fue declarado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para usar una variable, para usar algo, tiene que existir. O sea, tengo que decirle a la computadora, ¿sabes qué? Voy a usar una variable que se llama A y os tengo que crearlo para que la computadora lo entienda. Entonces, la declaro, ¿no? Declaro, o sea, creo una variable que se va a llamar A. Y viene acá la pregunta, ¿qué tipo de variable va a ser A? ¿Qué tipo de variable va a ser B? ¿Qué tipo de variable va a ser C? Entonces va a depender, y la pregunta que tengo que hacer es, ¿qué voy a guardar en esa variable? Entonces, cuando voy a crear una variable, tengo que saber qué voy a guardar, qué voy a almacenar en esa variable. Si mi variable va a guardar un número entero, la creo como integer. Entonces, todas mis variables son enteras, creo B y creo C. Entonces, he creado tres variables. A dos variables le he dado valor. A le he dado un valor de 6, a B le he dado un valor de 7 y a C le he dado una suma de A más B. Entonces voy y lo compilo. ¿Está bien? Eh, entonces lo compilo y lo ejecuto, ¿no? Compilar y ejecutar, más rápido. Ya está, ya compiló y ejecutó y funcionó. ¿Pero qué apareció? Buenas noches. ¿Por qué apareció buenas noches? Porque lo único que va a mostrar va a ser buenas noches. Eso es lo que le hemos dicho que muestre, ¿no es cierto? Eh, entonces, voy a ponerla acá. ¿Sí? ¿Siguen llegando? Ya. Eh, entonces, si yo deseo que me aparezca el valor de C en la pantalla, voy a poner cout, ¿no? ¿Sabes qué? Muéstrame el valor de C. Cout, a dos comillas, el valor de C. Ya está. Ahí me va a mostrar el valor de C. Vamos a ponerle espacio. Ya está. Entonces, ¿qué va a escribir en la pantalla? Me va a escribir buenas noches y me va a escribir C. Pero no me va a escribir la letra C. Me va a escribir el valor de la variable C. ¿Qué valor tiene? Por favor, sus micrófonos apaguen. Por favor, micrófonos. Ya. Entonces, me va a escribir el valor de C. A ver, voy a ejecutar, compilar y ejecutar. Ya está. Me sale buenas noches y sigue escribiendo, ¿no? 13. Entonces, yo puedo, no me está imprimiendo C, como se dan cuenta, me está imprimiendo el valor que tiene C. Entonces, acá hay que ver una diferencia. Muy diferente es escribir un texto. Hay una diferencia entre escribir un texto que diga, que escriba la C y el valor de la variable C. O sea, esto es un texto y esto es una variable. Entonces, cuando yo le mando a imprimir, me va a imprimir el dato que tiene almacenado esta variable. En esta variable está almacenado un número, ¿no es cierto? La suma de A más B. ¿Cuánto es suma de A más B? 13. Entonces, cuando yo lo ejecuto, me va a imprimir lo siguiente, ¿no? Me va a imprimir buenas noches, con un espacio, el 13 y seguido la letra C. Entonces, eso es el orden, ¿no? El orden lógico de la programación. Lo que le hemos haciendo. Hay una línea. Le voy a decir inline. Inline. No es inline.
Endline, es al revés, perdón. Es al revés. Es endline. Así, de esa manera. Endline. O sea, escribe buenas noches y termina lo próximo que escribe, lo va a escribir abajo. A ver. Ejecutar, compilar y ejecutar. Ya. Entonces me escribe lo que le hemos dicho, ¿no? Me escribe, termina la línea y abajo escribe valor C y la letra C. ¿Está bien? Eh, ya está. Entonces ya tengo cómo hacer una suma. A ver, ¿qué otras cosas puedo hacer? Por ejemplo, puedo calcular la resta, ¿no? Ya. Eh, puedo calcular la resta, por ejemplo, D que sea, o la resta, ¿no? R igual a menos B. Punto y coma. También puedo calcular la multiplicación, creo la variable M, igual a A por B. Y creo la división. División igual a entre B. A entre B. ¿Ya? Entonces, tengo que aclarar. He creado la variable R, la variable M y la variable B. Integer R, integer M, integer M, integer ¿Qué D. pasó? ¿Sí? Cualquier pregunta en el chat, por favor, cualquier duda. Entonces, ¿Qué quiere? si yo quiero usar una variable, tengo que haberla declarado antes. Entonces, voy a escribir acá, por ejemplo, la suma es 2 puntos seguido del valor de la suma, ¿no? Que era C. Ahí está. La suma es, y seguido imprime la C. La resta es, no tengo esa, no tengo no tengo esa D. ¿Ah? La resta es D. Cout. Voy a mostrar datos, ¿no? Cout para mostrar C del lenguaje C, out, salida, ¿no es cierto? Voy a sacar, voy a botar un dato, ¿no? Más que todo. Hay que ir leyendo, ¿no? El programa. Mostrar en pantalla, buenas noches, fin de línea. Ah, acá también hay que ponerle fin de línea. Entonces pongo fin de línea. Fin de línea, fin de línea, fin de línea. La resta es, no, acá es la multiplicación. La multiplica, ¿eh? La multi es de división, multiplicación era M. Y la división es D. ¿Ya está? Entonces me va a mostrar la palabra buenas noches, la suma es, la resta es, la multiplicación es, la división es. Y cada uno me va a mostrar el dato y va a dar un enter. Voy a poner acá un espacio para que me genere, para que me dibuje el espacio, si no va a salir todo junto. Ya, voy a ejecutar. ¿Está bien? ¿Todos están ahí? Ya está. Entonces, como ven, como ven, me está mostrando una, no sé si ustedes tienen la pantalla, creo que no se muestra la pantalla negra, pero aparece buenas noches, la suma es 13, la resta es 0, la multiplicación es 42, 7 por 6, 42, y la división es 0. ¿Está bien? ¿Todos estamos hasta ahí? Y viene acá justamente lo que conversamos hace un ratito, ¿no? ¿Qué es lo que voy a guardar en la variable?
Por ejemplo, 6 entre 7 no es cero, ¿no es cierto? Es 0 punto y algo. Entonces, como me va a guardar un entero, me está guardando la parte entera del resultado, ¿no? Eh, ¿Cuánto es 6 entre 7? A ver la calculadora. 6 entre, 6 entre 7 es 0.857. 0.857. Ah, la resta es, perdón. La resta es, ok. La resta es R. Ahí está. Vamos a corregir. La resta es R. Y volvemos a ejecutar. R está almacenando el valor de la resta. Ahora sí, ¿no? Me sale menos 1. 6 menos 7 menos 1, ¿no? Entonces, el problema viene con la división. La división no es el resultado de la división. En este caso no ha sido. ¿Qué pasó? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Qué pasó con mi? A ver, un ratito. Creo que es Georgito, que dejaron entrar a la nena por la mañana y a él no. Ay, mi Georgita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Ya quiere a tú? ¿Quiere atuncito? ¿Qué quiere? ¿Ya? No, yo no quiero. No se escucha. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, ya está. Entonces así puedo ya ir mostrando yo los datos, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya he hecho yo la suma, la resta, la multiplicación, la división.
A ver. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces yo he creado mi calculadora. Entonces voy a ponerle acá nombre mi calculadora. Mi calculadora. Entonces, nos estamos dando cuenta que yo el valor de A y B los estoy, le estoy asignando el valor en el mismo programa, ¿no? Pero si yo quiero que el usuario ingrese el dato, entonces ya no lo voy a poder poner de esta manera, ¿no? Tengo que hacer que el usuario lo ingrese. Voy a poner acá, ya que el usuario va a ingresar, le voy a poner un texto. Cout, le voy a poner acá un texto. ¿Cómo ves acá en participantes? En Cout voy a poner ingresar primer número en line. Como el valor de ya no es no le estoy asignando el valor, sino lo va a ingresar el usuario, tengo que poner in y el signo del mayor, pero al revés. ¿Alguien lo puede tipear, por favor, el signo al revés para poder copiarlo? Ahí está, gracias. No tengo estos, no sé qué me ha pasado. Ya está. Sein A. ¿Qué va a hacer? Como Cout de salida, Sein es entrada, entonces el usuario va a aparecer en la pantalla, ingresar un número, y de ahí va a esperar a que yo ingrese un dato y ese dato se va a almacenar en la variable A. Lo mismo va a pasar con el B. A ver, voy a poner acá. El B. Segundo número. ¿Está bien? Entonces voy a ingresar A y B por teclado, los voy a almacenar y de ahí me va a calcular la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces voy a ejecutar el programa. Voy a compartir mi programa. Aparece lo siguiente, ¿no? Ingresar primer número. Y el teclado, y se dan cuenta que está parpadeando porque está esperando que yo ingrese un número. Voy a ingresar, por ejemplo, 20. Doy enter y me dice ingresa segundo número. Entonces voy a ingresar 5. Enter. Me aparece lo que yo le había pedido que escriba, ¿no? Mi calculadora, la suma es 20 más 5, 25. 20 menos 5, 15. 20 por 5, 100. Y 20 entre 5, 4. ¿Está bien? Ya, voy a cerrar eso. Voy a volver a mi programa. Ya está. Ya está. Entonces, nos hemos dado cuenta de que ya he aprendido varios comandos, ¿no? Integer para generar una variable tipo entera, donde voy a almacenar un valor entero. Flotante, float, para variables que tengan decimal, exponencial, fracción, el float. Ahora, ¿cómo yo puedo asignar una variable? Yo puedo poner una variable, puede ser M, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser cualquier nombre, Pepito, cualquier nombre, pero no pueden crear variables con espacio. No pueden crear una variable que se llame MN. Si no, la crean junta como una sola variable. ¿Está bien? Otra cosa que hay que tener en cuenta con las variables, no pueden empezar en número. ¿Está bien? Siempre empiezan en una letra. Si quieren pueden poner, ¿no? Pueden crear una variable que se llame suma. Esa es una variable, ¿no? La variable se llama suma. Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre con las variables. Hay que tener en cuenta que siempre son
Siempre tiene que ser un texto junto, no puede haber espacio. Ahora, ¿qué otros comandos tenemos en cuenta? Cout, que es para mostrar datos. Line es para dar un enter, ¿no? A lo que está escribiendo en la pantalla, es como un enter que le das para que la siguiente línea que escriba, le escriba abajo. Sein es para ingresar datos. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Si tienen alguna consulta para dar por terminado ahí la clase de hoy. No sé qué les pareció, alguna sugerencia, eh, alguna sugerencia, alguna pregunta. Como les digo, la idea de aprender a programar ahorita en C++ es porque, sí, lo estoy grabando ahorita. No sé, ahí voy a ver que lo descargo para... Ah, otro teclado. No, voy a buscar porque este teclado era pequeño y estaba en realidad en mi laptop lo tuve que dejar. Ya voy a corregir eso. ¿Se ven las dos pantallas? Ah, ya. Tendría que compartir todo mi entorno. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Sí, porque hay string, más que todo string, integer y float. Les voy a mostrar una tabla con todos los tipos de variables que hay, pero yo siempre en lo que he usado integer, float y string. Otros variables hay, pero ya les voy a explicar por qué están así, por qué están distribuidas de esa manera. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, los otros tipos de datos. Voy a dejar mi correo, por favor, me escriben. Con sus datos para mandarles información. Sí, porque no es un poco complicado estar ya. Los textos con acento, ya, eso lo vamos a ver la próxima semana. Sí, sí hay una librería para que me muestre el texto con acento. Si yo le pusiera número acento ahorita, me va a aparecer un símbolo raro. Para que me aparezca la tilde, tengo que hacer un arreglito ahí, ponerle una librería, y vamos a hablar sobre librerías, y vamos a buscar dónde se encuentra cuando yo, por ejemplo, esa pregunta, ¿no? Y la tilde, vamos a ver cómo buscamos la información necesaria para poder resolver un problema. Entonces, queda pendiente esas cosas. Sí, por eso les pido que me manden sus correos para poder mandarles la información y algunos ejemplos y algunos problemas para que puedan resolver y ver cómo vamos avanzando. Como les digo, este tema del C++ de programar es un poco duro por el tema de que no es muy visual, no es tan bonito, pero es necesario que aprendan la lógica de programación, ¿no? A mi correo, por favor, me escriben su nombre completo su nombre completo, su número de celular para poder mandarle de repente por WhatsApp o hacer un chat por WhatsApp y mandarles a todos juntos la información. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna consulta más para ya dar por terminado lo de hoy día? No, gracias por su atención. De verdad que esta idea partió de un amigo que como me pidió que quiera aprender robótica, entonces vamos a empezar con la programación, que es la base, ¿no? Y nos va a servir para muchas cosas. No lo vean que sea difícil, es sencillo. Y busquen problemas que puedan resolver y yo voy a dejarles algunos problemas para que vayan ejercitando el tema de... Ya, la siguiente sesión la voy a desarrollar para el día lunes. Sí, igual a la misma hora, a las 6. El día lunes a las 6 voy a continuar
o la siguiente sesión. Y voy a tratar de manejar un poco más este tema del Zoom, porque en realidad es la primera vez que uso este sistema. Uso yo otro sistema que me da la misma universidad, pero está interesante. Hay bastantes cosas por aprender. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Mándenme un mensaje de correo, por favor.